Hola amigos y bienvenidos al segundo capítulo del curso de autocultivo de cannabis. En el vídeo de hoy hablaremos del ciclo vital de la planta. Es muy importante que antes de nada analicemos el ciclo total que esta planta tiene desde que es semilla hasta que florece. En su primera etapa y durante la primera semana es cuando la semilla desarrolla raíces, tallo y hojas. Es cuando exponemos las semillas a humedad y calor, cuando las hormonas que éstas contienen se activan y hacen posible la eclosión de la misma, para así poder dar paso a la formación de una plántula. Hay que tener en cuenta que el sistema de raíces es la parte más importante de la planta. Cuando sale la raíz primaria, ésta se extiende hacia abajo, creando ramificaciones como en la parte superior. Serán estas raíces las encargadas de absorber los nutrientes y el agua. Las plantas deben recibir entre 16 y 18 horas de luz en su fase vegetativa para su correcto crecimiento. La planta del cannabis se basa en las horas de luz que recibe para saber en qué momento de su ciclo vital se encuentra. La planta sabe que está en su fase vegetativa cuando obtiene entre 14 y 18 horas de luz, pudiendo llegar estas hasta 24 horas en cultivos de interior. Hay que tener en cuenta que a medida que la planta crece, el sistema radicular también lo hace por debajo, especializando cada parte en una función. Hay que tener mucho cuidado a la hora de manipular estas raíces, ya que son fotosensibles y muy delicadas frente a la falta de agua. El tallo de la planta también crece de forma ramificada. La llama apical de la planta se encarga de crecer hacia arriba, y esto es debido a las hormonas que aquí se contienen y activan, cosa que no ocurre en el resto de ramas, pero esto ya lo veremos más adelante. El tallo produce celulosa para endurecerse, y la producción de la misma se ve aumentada cuando el viento o la lluvia inciden sobre la planta. De cada rama se generan diferentes hojas. Estas son las encargadas de generar el alimento que permitirá el crecimiento de nuestra planta. En las hojas se produce la ya conocida fotosíntesis. En este proceso, la planta convierte el CO2 del aire, la luz y el agua en carbohidratos que servirán posteriormente de alimento. Normalmente, tras 4 o 5 semanas, las plantas comienzan a mostrar sus preflores. Por norma general, buscaremos cultivar plantas hembras, ya que estas son las que contienen mayor cantidad de cannabinoides. Muchos cultivadores seleccionan una hembra que cumple con sus expectativas y la guardan en estadio vegetativo para sacar clones de ella. Los esquejes tardan entre 10 y 20 días en tener el sistema de raíces completo, pero esto lo veremos un poco más adelante. Finalmente, tras completar la fase vegetativa en exterior en otoño, cuando los días se acortan, la planta de cannabis florece. En interior, el cultivador pone un fotoperiodo de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad para inducir la planta a floración. Al florecer, el metabolismo de la planta cambia, dejando de crecer y producir ramificaciones y hojas para comenzar a producir flores. Si la flor hembra es polinizada, ésta dejará de producir flores y resina para comenzar a producir semillas. Es por esto que normalmente se suele cultivar sin semilla apartando los diferentes machos del cultivo. Hasta aquí el vídeo de hoy amigos, y bueno, espero que haya quedado más claro cómo es el ciclo vital del cannabis. En el próximo capítulo conoceremos más sobre las diferentes variedades de cannabis, sus semillas y la germinación de las mismas. Suscríbete al canal y comparte este curso en las redes sociales. No olvides dejar en comentarios cualquier duda que tengas. Un abrazo, hasta el siguiente vídeo.